Bueno, yo creo, ¿no? Que podemos arrancar ya, ¿verdad? Sí. Para otra vez un poco de música o algo tenemos que hacer para estos minutos previos. Bueno, dar la bienvenida a los que nos acompañáis. Vamos a hacer el acto de entrega de premios del concurso Asacción 2019. Lo primero de todo, pedir disculpas por el retraso en haber realizado esta entrega de premios, pero la realidad es que cuando lo convocamos, queríamos haberlo hecho de una manera presencial y queríamos organizar unas pequeñas o más una jornada un poco vinculado. Nadie esperaba que hubiera una pandemia mundial y que nos llevara a estar pues los meses que llevamos ya pues sin poder juntarnos físicamente. Hemos intentado retrasarlo para ver si era posible poder hacer el acto de entrega físico como hemos hecho otras anteriores veces y no ha sido posible. Me acompañan Belinda López y Óscar Agüera, dos de los patrocinadores o los dos principales patrocinadores y gracias a los cuales ha sido posible este concurso. Y nada, voy a hacer una pequeña introducción de lo que trata y les voy a dar paso para que ellos también nos hablen, ¿no? Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, más de la mitad de la población mundial vive hoy en zonas urbanas, ¿no? En 2050 se estima que realmente esto llegará a ser el 2/3 de la población y por encima de los 6.500 millones de personas. Está claro que no podemos hablar de desarrollo sostenible, de sostenibilidad, sin tener en cuenta las ciudades. En base a esto, desde ASA y dentro de las actuaciones que desarrollamos en la asociación, como son los encuentros ASA o nuestra participación en el Observatorio 2030, se lleva organizando varios años un concurso de arquitectura, en este caso que tiene que ver para jóvenes estudiantes y arquitectos y arquitectas, y que desde las últimas dos convocatorias lo estamos vinculando a la ciudad, rehabilitando barrios, rehabilitando ciudades. Nos basamos en los puntos que habla el objetivo 11 de los puntos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, en el cual establece unos criterios para las ciudades que se basan en tres aspectos muy concretos, ¿no? En reducir el impacto ambiental que esas ciudades tienen sobre nuestro entorno, sobre el planeta, ese impacto ambiental negativo, en intentar proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural que tienen esas ciudades dentro de lo que es el mundo, y el centrarse en una manera también bastante especial en todo lo que tiene que ver con el transporte, con la seguridad, que sean transportes asequibles, sostenibles y que nos permitan un poco esa comunicación entre las diferentes personas, ¿no? En base a estos tres puntos, lo que se organiza desde ASA es como una convocatoria bastante abierta que se centra en el patrimonio urbano. En el caso de estas últimas convocatorias, centrado en gran medida en el patrimonio urbano industrial y del transporte, que nos encontramos en las ciudades con esos edificios que ya han perdido un poco su uso originario, pero que forman parte de esa ciudad y que entendemos que eso no es un problema, sino que es una oportunidad para permitir que esos edificios que se nos han quedado en esas ciudades, muchas veces en áreas muy céntricas, en espacios, diríamos, con mucho potencial, que permitan el servir para poder reactivar y entrar en esa línea que acabo de comentar del desarrollo sostenible. Con ese criterio se convocó, como os digo, la Asacción 2019, Rehabilitando Barrios, Rehabilitando Ciudades. Tuvimos 25 inscritos, luego dará Manuel paso a lo que es el acta y a los premiados. Y ese concurso, como os decía, sobre todo ha sido gracias a dos patrocinadores que son los que realmente han hecho el aporte económico para que podamos hacer el concurso y dar los premios, que son la Cátedra Zaragoza Vivienda y MAPEI. Voy a dar paso directamente ya a ellos. En primer lugar a Belinda López Mesa, que es directora de la Cátedra Zaragoza Vivienda y que a la vez es miembro de la Junta Directiva de ASA. Belinda, cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias, Manuel, y buenas tardes a todas y a todos. Yo quiero empezar diciendo que para la Cátedra Zaragoza Vivienda, a la cual represento hoy aquí, es un privilegio estar en un acto como este. No solo lo es porque nos unan años de relación con la Asociación Sostenibilidad y Arquitectura, como ha mencionado Manuel, también lo es y sobre todo lo es porque nos unen objetivos comunes. Tanto ASA como la Cátedra Zaragoza Vivienda llevamos años trabajando en la rehabilitación y en la regeneración urbana, poniendo el foco en las estrategias de intervención sostenible en la ciudad construida. Vivimos en Europa, en unas ciudades
que crecieron enormemente a partir del siglo XIX, tanto por el crecimiento de la población como por el desplazamiento que se produjo de las personas de los entornos rurales a los entornos urbanos. Para daros algunos datos, me gustaría mencionar que antes del siglo XIX, más del 90% de la población europea vivía en entornos rurales. En 1850, sin embargo, algo más de un cuarto de la población vivía ya en ciudades. Un siglo después, en 1950, este porcentaje ascendió a más de la mitad de la población y en la actualidad son casi 2/3 de los y las ciudadanas europeas las que viven en ciudades. Antes comentaba Manuel que eso es lo que se espera para el global mundial. A nivel mundial se va un poquito más lento que en el caso de Europa, pero en Europa ya hemos alcanzado ese casi 2/3 de la población viviendo en ciudades. Este crecimiento exponencial de nuestras ciudades ha ido acompañado de un fuerte desarrollo tecnológico y económico, que ha sido permitido, entre otras cosas, por las distintas fuentes de energía que los seres humanos hemos sido capaces de explotar. Hace ya bastantes décadas, a partir de los años 70 del siglo pasado, fundamentalmente empezamos a hablar de sostenibilidad, de la necesidad de no solo considerar nuestro bienestar únicamente, ese que nos aporta fundamentalmente o en una buena parte las ciudades en las que vivimos, sino también el bienestar de las generaciones futuras, porque el gran desarrollo y elevado número de actividades que hemos sido capaces de desarrollar las personas han llegado a causar un impacto importante en el medio ambiente a escala mundial. Hemos entendido que la sostenibilidad pasa, y lo sabemos muy bien últimamente porque lo oímos constantemente, pasa por la transición energética, pasa por la economía circular, pasa por la igualdad y por otros aspectos no menos importantes, todos ellos recogidos en los conocidos como Objetivos de Desarrollo Sostenible, que nos ha mencionado también Manuel. Las ciudades están en la primera línea de la transición energética, ya que representan casi 2/3 de la demanda global de energía primaria y son responsables del 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero en el sector energético a nivel mundial. Asimismo, las ciudades desempeñan un papel muy importante en la economía circular, ya que más de la mitad de la población mundial vive en la actualidad en ciudades y estas representan el 85% de la generación del PIB mundial, consumen el 75% de los recursos naturales y producen el 50% de los residuos globales. Este concurso parte de esa idea, de la importancia de las intervenciones sostenibles en la ciudad construida, en la ciudad que se espera que no va a crecer mucho más o que no va a crecer nada más, como es el caso de las ciudades europeas. Pero no por ello los retos son menores de los de otros momentos en la historia. Nuestros retos, los retos que debemos asumir entre todas y todos, incluidos los arquitectos y arquitectas, son muy amplios e incluyen cuestiones como la descarbonización de los sectores de la edificación y el transporte, como la transformación de nuestras ciudades en lugares inclusivos, como la erradicación de la pobreza energética y un largo etcétera. En línea con estos objetivos, este concurso planteó un reto que desde mi punto de vista es muy importante, el desarrollo de estrategias de intervención sostenible en el patrimonio urbano industrial o del transporte de nuestras ciudades que estén esos patrimonios en proceso de degradación o abandonados, con el fin de explorar oportunidades medioambientales, sociales, económicas y paisajísticas, así como para comprender, y esto es muy importante, el alcance y significado territorial que dichas intervenciones pueden llegar a tener dentro de una estrategia urbana de transición energética o de economía circular, al mismo tiempo que, por supuesto, se salvaguarda el valor patrimonial industrial o del transporte en el que se intervenga. Yo quiero, en primer lugar, dar la enhorabuena a ASA por el concurso, tanto por el tema elegido como por el hecho de haber sido capaz de mantener a lo largo de los años un concurso que se centra en las intervenciones sostenibles sobre lo construido.
En segundo lugar, quiero dar las gracias a todos los concursantes, los y las concursantes de las distintas universidades y procedencias que se han presentado, porque estoy cada año más convencida de la enorme importancia de que existan arquitectos y arquitectas que ponéis el acento en la sostenibilidad. Para mí, sois todos ganadores porque nos hacéis ganadores a todos los demás, a todos y a todas. La arquitectura de hoy no puede ser una arquitectura solo para los arquitectos, ni siquiera puede ser una arquitectura para los usuarios. La arquitectura de hoy debe ser una arquitectura para la sociedad entera. Y vosotros y vosotras, los que os habéis presentado a este concurso con vuestras propuestas sostenibles, es lo que estáis haciendo, arquitectura para la sociedad. Así que muchas gracias por vuestra participación. Y por último, quiero aprovechar este momento para dar mi enhorabuena al jurado. Se va a leer el acta del jurado a continuación y yo quiero destacar una cuestión que he leído en el acta, sin revelar demasiado, porque el acta se va a leer después, pero sí quiero manifestar mi gran acuerdo con el jurado en la necesidad de que los arquitectos y arquitectas no solo exploren conceptos, sino que también se llenen de datos que argumenten sus decisiones. Y con esto, Manuel, finalizo mi intervención. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Belinda. Un placer contar también con la Cátedra de Vivienda de Zaragoza acompañándonos en esto, que como tú, como miembro de la Junta también de ASA, sabes que no es fácil el conseguir patrocinadores y patrocinadores fieles como realmente los dos que tenemos aquí, que son ahora mismo pues, dos patrocinadores que más nos acompañan en estas cosas, ¿no? Doy paso seguidamente a Óscar Agüera. Óscar Agüera es director técnico, entiendo, de la oficina técnica de MAPEI, ¿no? De MAPEI España. Adelante, Así Óscar. es. Muchas Gracias, Manuel. Gracias, Manuel. Pues sí, me ocupo de la oficina técnica en MAPEI Spain. Y bueno, estoy aquí en representación de la empresa de MAPEI como patrocinadores de ASA, así como lo estuve representando a MAPEI formando parte del jurado en este premio. Haré una intervención breve. Lo importante son los premiados que vendrán después a explicarnos nuestros proyectos. 4 cosas. Como MAPEI, en primer lugar, agradecer a ASA la organización de estos premios, así como la labor que realizáis en vuestro día a día en pro de la sostenibilidad. Ya llevamos más de 3 años a vuestro lado, que esperamos sean muchos más, y estamos muy orgullosos pues, de acompañaros en este camino y a través de iniciativas como este concurso, como las acciones y otras muchas que organizáis en el día a día. Aprovecho esta ocasión también para dar las gracias en particular a Miguel Ángel Díaz Camacho por su gran labor al frente de la presidencia de ASA, en nombre de MAPEI, durante los últimos 8 años. Decir también pues, que a nivel individual pues, ha sido un privilegio haber formado parte de este jurado, ya por segundo año, es el segundo concurso en el que formo parte del jurado, representando a MAPEI, pudiendo compartir reflexiones con un grupo de grandes arquitectas y arquitectos que nos han acompañado y de los que hemos podido aprender mucho en estas 2 ediciones. La verdad es que en MAPEI nos ha encantado poder formar parte de la organización de este premio, de un premio que promueve precisamente la regeneración y la renovación urbana a través de la rehabilitación del patrimonio urbano, industrial y de las infraestructuras, como comentabais antes, de transporte de los centros urbanos, de las ciudades. Bueno, para los que no nos conozcáis, relacionado con esto, con la rehabilitación, MAPEI somos una empresa familiar de origen italiano que ha evolucionado a multinacional y que ya tiene presencia en 35 países, a lo largo ya más de 84 años de historia. Y precisamente ahora, en 2021, haremos 30 años con presencia en España, la filial española. Y desde su origen, MAPEI ha concentrado gran parte de su actividad pues, en la fabricación de productos y sistemas para la rehabilitación del patrimonio, en múltiples líneas de productos pues, que abarcan prácticamente todos los campos de actuación, como el refuerzo estructural, reparación y consolidación de todo tipo de sistemas constructivos, sistemas deshumidificantes, acabados, aislamiento exterior, un largo etcétera. Así que llevamos en nuestro ADN pues, estos conceptos de conservación, consolidación, reparación y refuerzo englobados en el amplio concepto que supone la rehabilitación, que es un vector esencial en el campo de la sostenibilidad.
Y bueno, para acabar ya, lo importante, hablando del premio en sí, dar las gracias a todos los proyectos presentados, que han sido todos, ha sido muy positivo ver toda esta gran propuesta de 25 proyectos presentados centrándonos en estos temas y en particular pues a los 3 premiados que veremos luego, Exaequo y a las 3 menciones, porque nos ha permitido ver y valorar pues todo un abanico de muy buenas propuestas de diferentes tipologías de intervención a diferentes escalas y que nos dan un conjunto de múltiples herramientas para poner en valor nuestro patrimonio urbano de industrias e infraestructuras, así como en muchas propuestas, yo creo que en casi, bueno, muchísimas, pues también para reformular el tejido urbano en relación con los usos a través de esta puesta en valor del patrimonio. Que al final es de lo que se trata, de esta palabra que decía, ¿no? De las herramientas, de encontrar herramientas que nos permitan actuar sobre las 3 patas de la sostenibilidad, la medioambiental, la económica y la social, relacionadas entre sí. Sin más, gracias de nuevo, felicidades a todos los premiados, un saludo a todos y damos paso a Manuel, que nos lea el acta del jurado del concurso de este año. Perfecto, pues nos va a intervenir. Yo sin más darte las gracias por la mención que has hecho además a Miguel Ángel Díaz, que era el presidente el que tenía que habernos acompañado, pero por un tema familiar no ha podido estar, y por, como bien dices, su gran labor de estos años. Y te tomo la palabra con lo que dices de que seguiremos más años juntos. Lo he apuntado, queda grabado, ¿eh? Esto va a quedar grabado ya para que Muy lo bien. vamos a... Pues voy a dar paso ya a Manuel Fonseca. Manuel Fonseca es también compañero de la Junta, es secretario de nuestra Junta Directiva, fue también miembro del jurado de los premios y nos va a leer el acta y dar paso a las intervenciones de los premiados. Adelante, Manuel. Buenas tardes, muchas gracias. Un placer. Directamente paso a leer el acta, sin más preámbulos. Acta de la reunión del jurado. El 18 de febrero de 2020, a las 11:30 horas, se reunió el jurado del concurso anual de la Asociación Sostenibilidad de Arquitectura, ASA, para estudiantes y jóvenes arquitectos, ASACION 2019. Rehabilitando barrios, rehabilitando ciudades. Yo creo que el nombre lo dice todo, está muy claro. Volver a, bueno, hacer el inciso de agradecer a los patrocinadores pues su apoyo, que sin ellos sería impensable hacer este premio. Primero, la composición completa nominal del jurado por orden alfabético de apellidos es Óscar Agüera Martínez, quien nos ha hablado anteriormente, arquitecto responsable de la Oficina Técnica de Mapei Spain S.A. Teresa Valle Pallés, arquitecta, socia de Pix Aguilera desde 1989, presidenta del Comité Científico y miembro fundador de ASA, creo que tiene el número 1 de ASA, miembro fundador de la Escuela Superior de Arquitectura de la Universidad Internacional de Cataluña, ESARC UIC, Cátedra de Edificación Industrializada, Medio Ambiente, CEIM, ESARC UIC. Manuel Fonseca Gallego, que soy yo, doctor arquitecto, secretario general de ASA, máster en Medio Ambiente y Arquitectura Climática, especialista en proyectos ubicados en entornos naturales protegidos. María Jesús González Díaz, doctora arquitecta, miembro fundador, expresidenta actual, miembro del Comité Científico de ASA. Ejerce la profesión liberal, publica textos y realiza investigación sobre arquitectura sostenible. Francisco Javier González González, doctor arquitecto urbanista, profesor del Departamento de Arquitectura de la Universidad de Arquitectura, Ingeniería y Diseño de la Universidad Europea de Madrid, UEM. Profesor invitado del estudio máster en regeneración urbana de la Escuela de Arquitectura TU Delft y del Urban Design Lab de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Miembro del Comité Hábitat España y del Grupo de Expertos en Rehabilitación y Sostenibilidad, GTR. Borja Izaola, arquitecto urbanista bioclimático por la Universidad Politécnica de Múnich. TUM, es evaluador de la DG Energy de la CE y miembro del grupo de trabajo de Responsible Architecture de ACCAE desde 2009. En la actualidad coordina el proyecto Life Levels desde Green Building Council España. Laureano Matas Trenas, arquitecto especialista en urbanismo, secretario general del Consejo Superior del Consejo de Arquitectos de España. Amaya Salinas de León, arquitecta, vocal de formación y nuevas salidas profesionales del Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias, delegada de Asturias de la plataforma de la edificación Passage House.
Juan Rubio del Val, arquitecto, exdirector del área de rehabilitación urbana en la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, miembro del Consejo y cofundador de la Fundación Ecología y Desarrollo, ECODES. Director del Observatorio de Ciudad del Serre, nuestro patrocinador, por cierto, y miembro del Comité Científico de ASA. Asiste como coobservador Miguel Ángel Ruano Hernán Sanz, secretario técnico de la Asociación Sostenibilidad y Arquitectura. Segundo, el jurado quiere destacar el interés de todas las propuestas por su análisis pormenorizado de los problemas de barrio, edificio, ciudad y de territorio desde una visión nueva que incorpora la sostenibilidad. Se valora el planteamiento de problemas reales y actuales, como la despoblación, propuestas de usos locales vacíos de ciudades, aprovechamiento de recursos del entorno, así como el enfoque específico planteado en la presente edición de carácter industrial, ampliado por alguna propuesta con intervenciones en el patrimonio preindustrial. Todas las propuestas desarrollan en detalle y con nuevos enfoques su estudio sobre el lugar en el cual intervenir, pero se echa en falta visiones globales de aprovechamiento de recursos y propuestas energéticas que vayan más allá del uso de energías renovables, como es el planteamiento previo al uso de recursos energéticos de la limitación de su demanda. Se echa de menos también mayor información en torno a la demanda de energía y recursos. Se inscribieron 24 equipos, 15 de ellos realizaron la entrega del trabajo, 14 en plazo y 1 fuera del plazo, no siendo admitido a concurso. La lista completa de propuestas recibidas, admitidas y excluidas por orden alfabético es: Val 505 Agua, Energía, Vida y Movimiento, número de participantes 4, BFF 032 Barcelona Fashion Foundation 2, BYG 892 Futuros Industriales Recuperando la España Vacía 2, CTR 019 Cruzando la Torrasa 2, EQB 050 Construyendo el Equilibrio 1, IPU 122 El Rayo y el Tetris en altura 1, IWO 989 Ciudadano Nómada 2, LGT 029 Local to Go 1, LMM 181 1, MDF 138 Regeneración Urbana Durango 1, MPM 999 Contagio del Cambio 3, OTM 829 Rehabilitación del Antiguo Matadero de Ávila 1, PBW 928 La Sal para Todos 4 y RAF 927 3 participantes. Quedó fuera por presentarse fuera de plazo FGP 123 Abriendo Muros Integración Urbana del Arsenal Militar de Ferrol 4 participantes. Tercero, la valoración de las propuestas se ha realizado en base a los objetivos perseguidos por la base de concursos que promueve la investigación sobre la selección de un ámbito en cualquier municipio con EDUSI, ya esté la misma financiada o no, áreas de regeneración y renovación urbana u otras áreas de rehabilitación delimitadas por las administraciones locales de interés para el desarrollo de un estudio de regeneración urbana a escala de barrio. La rehabilitación de espacios existentes, tanto edificados como libres, de propiedad privada o pública, mediante estrategias de rehabilitación arquitectónica, energética, funcional y social. La integración de lo edificado con los espacios públicos. Redefinición de las relaciones entre los usuarios en el espacio proyectado, investigando sobre nuevas tipologías espaciales, entendiendo dichas relaciones desde la ecología, definida por la RAE como la ciencia que estudia a los seres vivos como habitantes de un medio y las relaciones que mantienen entre sí y con el propio medio. Fomentar el empleo de estrategias de arquitectura bioclimática con diseño de sistemas pasivos en la arquitectura como herramientas para lograr la mínima demanda energética. Empleo de las fuentes de energía que brinda el entorno con el objetivo de consumo preferente de energía renovable. Integración de conocimientos y habilidades provenientes de disciplinas complementarias, arquitectura, ingeniería, sociología, paisajismo, medio ambiente, para abordar una realidad cada vez más compleja. Consideración y medida de la sostenibilidad de las propuestas, conforme a criterios cuantificables por medio de indicadores sociales, ambientales y económicos. La interescalabilidad de las intervenciones con capacidad de regeneración o transformación más allá del lugar concreto en el que se ubican. La gestión innovadora del proyecto que facilite que el proyecto pueda desarrollarse a lo largo de su ciclo de vida. En primer lugar, se analizan y debaten todas las propuestas hasta llegar a una primera selección de las 6 propuestas mejor evaluadas, en base a los criterios de evaluación establecidos en la base.
Cuarto, tras haber comentado y revisado todas las propuestas por parte del jurado, se establece que las ganadoras son las siguientes. PBW 928, la sal para todos. EQB 050, construyendo el equilibrio. BFF 032, Barcelona Fashion Foundation. Se otorga un premio ex-aequo para las 3 propuestas seleccionadas. Enhorabuena. PBW 928, la sal para todos. Propuesta de escala territorial. Se trata de un plan de activación territorial basado en la recuperación de un recurso industrial histórico y con valor patrimonial, paisajístico y turístico, además de incluir un planteamiento económico a la propuesta. Es una hipótesis de regeneración de un sector preindustrial muy interesante y metodológicamente muy bien desarrollada. Es, además, una propuesta muy replicable en otras zonas del territorio. EQB 050, construyendo el equilibrio. Propuesta de escala de barrio. Proyecto muy bien desarrollado y explicado con un planteamiento propositivo de mercado inmobiliario y socioeconómico detallado. Plantea un ambicioso y loable plan energético de 2.000 vatios persona usando los recursos del medio y entorno del planeamiento para alcanzar los objetivos planteados. BFF 032, Barcelona Fashion Foundation. Propuesta de escala de edificio, interesante recuperación y puesta en valor del patrimonio industrial edificado, recuperando actividades ligadas al mismo y a la historia de la ciudad. Hay una cierta preocupación en torno al agua con un enfoque del uso de materias primas menos necesitadas del mismo. Fijaros que en las 3 propuestas, la primera es una propuesta a escala territorial, la segunda es una propuesta a escala de barrio y la tercera es una propuesta a escala de edificio, con lo cual están como muy representadas todas, ¿no? Todas las escalas. Eso parece muy interesante, ¿no? Hacen una mezcla de usos, reconversión patrimonial, ambición productiva e inclusión de proyectos transformadores. Toma como base de trabajo propuestas urbanas reales en marcha como las supermanzanas de la ciudad de Barcelona. Quinto, tras haber comentado y revisado todas las propuestas por parte del jurado, se establece que hay 3 de ellas merecedoras de mención, por motivos que se justifican a continuación para cada una de ellas. BYG 892, futuros industriales recuperando la España vacía. LGT 029, Local to Go. Y MDF 138, regeneración urbana de Durango. BYG 892, futuros industriales recuperando la España vacía. Propuesta a escala urbana, trabajo bien esquematizado con un planteamiento que ha denominado como cartas, entre comillas, social de energía productiva y ecológica, situadas en un mismo nivel, inspirando así un gran acuerdo de gobernanza. Es una propuesta escalable a otras muchas situaciones. LGT 029, Local to Go. Propuesta a escala área urbana, la muy interesante propuesta urbana y arquitectónica presentada como un modelo de negocio verosímil de gestión e interacción entre los actores inmobiliarios y las posibles demandas de uso de la población local, que atiende a cada uno de los problemas reales que apuntan los procesos de regeneración de barrios. La idea de aunar necesidades temporales de vecinos o usuarios de otros barrios con el espacio disponible se engloba en una visión ecológica de sustituir propiedad por acceso al servicio, proceso a servicio, que será una de las vías futuras para enfrentar las transformaciones que el modelo económico y social necesita ante la crisis ambiental que vivimos. Se considera valiosa la propuesta al haberse enfrentado a un problema muy común en áreas urbanas consolidadas, con los vacíos en planta baja de actividad y las consecuencias que ello se derivan, siendo una propuesta escalable. Bien, en regeneración urbana Durango, propuesta a escala ciudad. La actuación trabaja en el modelo de economía circular. Es un proyecto completo, congruente, que parte de una pregunta y aportando una respuesta adecuada. Equilibrado en sus aspectos urbanístico, paisajístico y edificatorio. También es un programa de usos. Enraiza la ciudad con una conciencia ambiental plausible y adecuada. Es una interesante y ambiciosa propuesta a escala de un municipio de tamaño medio. Sexto, a continuación se destacan algunas características positivas y valiosas del resto de las propuestas que pueden contribuir a enriquecer el debate, valorar situaciones y edificios de interés. CTR 019, cruzando la Torrasa. La propuesta es un buen ejercicio de diseño del espacio público que descubre lugares interesantes para ser recolonizados por los vecinos de los barrios circundantes y da soluciones de borde de estos barrios que son hallazgos a tener en cuenta. Una propuesta sensata y hecha con sensibilidad. IPU 122, el rayo y el Tetris en altura. Valioso planteamiento inicial y análisis de una situación compleja, siendo interesante más allá
de los resultados obtenidos. La estrategia de contención de la inundación del externo de la isla y la posterior ubicación de la edificación demuestra una sensibilidad por incorporar el medio físico en el proyecto proyectual. IWO 989 Ciudad Nómada. Es destacable la innovación social del proyecto y su capacidad de adaptación a diferentes ubicaciones y realidades. LMM181. Se valora la selección de un edificio del patrimonio del siglo XIX como elemento a recuperar, mostrando preocupación por el patrimonio industrial. MPM999, contagio del cambio. Interesante esfuerzo por incorporar el modelo de economía circular en los conceptos de reducir, reciclar y reutilizar, desde la escala humana hasta la escala urbana. OTM 829, rehabilitación del antiguo matadero de Abella. Es loable el interés por el patrimonio del siglo XIX con la rehabilitación de una pieza industrial como el antiguo matadero y su posible colaboración a la rehabilitación de esa parte de la ciudad. RAF 927 interesa mucho la identificación de un lugar tan preciso de intervención con su consecuente cuidado y respeto a su valor patrimonial. Se valora el ejercicio canónico de recuperación para otros usos de un edificio industrial y su potencial para regenerar esa parte de la ciudad. Siendo las 14:30 horas del martes 18 de febrero de 2020, el jurado levanta la sesión. Bien, me gustaría dar paso en este momento, una vez leída el acta, a el equipo, o uno de los 3 equipos ganadores, formado por Luis Bautista Harris, Pablo Castillo Luna, Ernesto Ibáñez Galindo, Héctor Suárez González, todos ellos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, con su proyecto La Sal para Todos. Adelante, cuando queráis. No se os oye, perdonar. Héctor, Disculpa, Pablo. ¿ahora? Ahora sí, gracias. Vale, perdona. Disculpa. Nada, buenas tardes a todos. Queríamos pues empezar dando las gracias al jurado por la valoración de nuestra propuesta, a los patrocinadores y a la plataforma por la oportunidad del concurso. Y en este sentido también pedir disculpas en parte de nuestros otros 2 compañeros que, bueno, por motivos de disponibilidad no pueden estar aquí. Así que somos Héctor y Pablo los que vamos a presentar hoy la propuesta. Control. Bueno, el proyecto se llama La Sal para Todos, se ubica en la isla de Lanzarote, concretamente en su capital, Arrecife. Es la mayor puerta de entrada de cruceristas de toda la provincia de Las Palmas. Pero la pregunta que nos hacíamos es qué se encuentra ese turista o ese crucerista cuando llega a la ciudad. Tanto el puerto de los Mármoles al norte como la ampliación del dique de cruceros de Puerto Naos al sur presentan el mismo frontis característico. Se trata de una zona industrial bastante desconsolidada, ruinas de lo que fue un antiguo ingenio salinero, un espacio polarizado que queda en tierra de nadie y prácticamente en el olvido, y que no deja de ser al final pues esa cara visible de los cruceristas. En este contexto, este espacio preindustrial ha quedado relegado a un segundo plano. Presenta ciertos estados de abandono, un vacío que no permite la conexión con la ciudad, y uno de los aspectos que creemos más importantes es que no genera una linealidad ni una vinculación transversal con el mar. Con todo esto y con la posibilidad de los fondos europeos de DUCI, se le presenta a la ciudad una oportunidad única de suplir estas carencias en espacios libres, equipamientos y comunicación. Entonces nos planteábamos por qué no solucionar varios problemas de una sola vez. En primer lugar, está el problema del agua y la energía. El 24% del consumo energético de Lanzarote se destina a la producción del agua potable. Existe una enorme dependencia del exterior en el abastecimiento, especialmente en el sector energético, cuya procedencia es esencialmente de origen fósil. Por otro lado, se carece de producción local del sector primario de manera ecológica en su mayor medida. El segundo problema es que los turistas prefieren otros lugares de la isla. Al final utilizan Arrecife como un punto de embarque y desembarque, y la imagen turística de la ciudad se reduce a espacios puntuales, bastante escasos y no relacionados ni cohesionados entre sí y con la propia trama urbana.
La zona industrial de Puerto Nao queda desvinculada de la trama urbana, sin cohesión, presenta vacío. Las salinas, cuando estaban en funcionamiento, eran capaces de mantener un equilibrio perfecto entre producción industrial e interés paisajístico. Sin embargo, hoy en día, aun estando a escasos minutos a pie del centro de la ciudad, ha quedado como un terreno abandonado, eriales, y provoca una desvinculación con el principal motor del paisaje que creemos que es el mar. Nuestro propósito es el de hacer que crezca el interés en la zona. Buscamos un rédito económico basado en el crecimiento orgánico. Proponemos actividades y usos alternativos que respeten el paisaje y la tradición de la zona, pero que a la vez sean capaces de poner en marcha una actividad económico y social que revitalice una trama industrial que tiene pues, un claro tendente al abandono y que a la vez justifique la no conversión del suelo en uso residencial como aparece en el plan general. Las estrategias para conseguirlo son varias. Empezamos por apostar por una regeneración paisajística de la zona que atraiga a los visitantes interesados, cerca de la ciudad y del mar, con cierto interés científico y creando una diversificación del turismo actualmente existente en la isla. Renovar el tejido industrial existente y aprovechar la situación privilegiada con acceso a grandes cantidades de energía renovable para modernizar los procesos de desalinización y potabilización del agua de la isla. Actualmente es un proceso bastante caro y depende de energía externa. Aprovechar el impulso económico que supondría esta renovación industrial y proponer la creación de una microindustria que vaya colonizando poco a poco los espacios productivos. Transformar la propuesta y el modelo de turismo actual. Hacer del tejido industrial un tejido cada vez más público y sostenible, devolviendo así a los vecinos no solo su paisaje, sino también su ciudad y la tradición de la salina. Y por último, crear unos espacios de ocio con piscinas con diferentes concentraciones de sal, un paseo marítimo y espacios públicos de esparcimiento, creando así un tejido productivo a tres bandas que potencie la zona como un destino visitable de filosofía sostenible e innovadora. Sobre estos ejes se propone la construcción de una marca arrecife que refleje la identidad propia del lugar, con su profundidad y sus matices, en lugar de quedarse como un punto confuso dentro del cliché de la isla destino de sol y playa. Este desmarque de un modelo de turismo limitado es tanto estratégico como ideológico. No solo se busca evitar un futuro agotamiento del modelo económico principal, cosa que ya ha pasado con anteriores modelos, sino también porque esta decisión busca atraer a un público que valore la creación de un urbanismo paisajístico responsable y sostenible. Perdona, Así, Pablo, un momentito. ¿Estáis pasando la presentación? sí. Diapositivas, es que no se está viendo. Ah, a ver. Nos hemos quedado en la primera. Vale. Ahora. Sigue parado. Lo que estamos viendo. Ahora se ve, ahora han pasado. Vemos problema 3, ciudad. Vale. Vale, pues... Vale. A ver si... ¿Por qué no empezáis? Es que Sí. no he visto nada. A mí empezaba Claro, hablando yo muy pensaba que era, sí, yo pensaba que era una introducción que estabais haciendo con la imagen fija. Y digo, se está haciendo un poco larga. Llevamos 5 minutos, no pasa nada. Volver a empezar. No pasa nada. Volver a empezar, si queréis, si queréis seguir como lo habéis hecho o entrar directamente a la imagen, pero volver a empezar, no pasa nada, Sí, sí. Vale, bueno, sí. Bueno, pues más por ustedes que por nosotros también. Bueno, pues nada, el proyecto, como comentaba, se sitúa en Arrecife, en la capital de Lanzarote. Arrecife es la mayor puerta de entrada de cruceristas de toda la provincia. Y la pregunta que nos hacíamos es qué se encuentra un turista o un crucerista cuando llega a Arrecife. Tanto el puerto de los Mármoles, que se encuentra al norte de la ciudad, como el nuevo dique de Puerto Nao, presentan el mismo frontis característico. Se trata de una zona industrial desconsolidada, ruinas de un antiguo ingenio salinero sepultado por la trama urbana de escaso planeamiento. Un espacio polarizado que queda en tierra de nadie, al parecer en el olvido, y que no deja de ser la cara visible que la ciudad ofrece al crucerista. En este contexto, este espacio preindustrial de la ciudad ha quedado relegado a un segundo plano. Presenta ciertos estados de abandono, un vacío que no permite la conexión de la ciudad con su contexto. Esta zona no genera linealidad de costa, ni vinculación transversal al mar, ni favorece imagen de ciudad turística. Todo esto cuando el número de cruceros anuales no ha parado de subir o no había parado de subir hasta la crisis del 2020. Con la posibilidad de estos fondos europeos de EDUSI se le presenta a la ciudad una oportunidad única de suplir estas carencias en espacios libres, equipamientos y comunicación. Y la pregunta que nos hicimos es ¿por qué no solucionar varios de estos problemas de una sola vez?
En primer lugar está el problema del agua y de la energía. El 24% del consumo energético de Lanzarote se destina a la producción del agua potable. Existe una enorme dependencia del exterior en el abastecimiento, especialmente en el sector energético. Y este abastecimiento es esencialmente de origen fósil. Por otro lado, se carece de promoción de la producción local del sector primario de manera ecológica. Los turistas prefieren otros lugares de la isla. Utilizan la ciudad simplemente como un punto de embarque y desembarque. Además, la imagen turística de la ciudad se reduce a espacios puntuales, escasos y no relacionados ni cohesionados entre sí ni dentro de la trama urbana. La zona industrial de Puerto Nao, la que comentamos al principio que estaba al sur de la ciudad, queda desvinculada completamente de la trama urbana, sin cohesión y presenta grandes vacíos. Las salinas, cuando estaban en funcionamiento, sí eran capaces de mantener un equilibrio perfecto entre producción industrial e interés paisajístico. Sin embargo, hoy en día, aun estando a escasos minutos a pie del centro de la ciudad, han quedado como un terreno abandonado y aislado, lo cual provoca una desvinculación de la ciudad con el mar. Nuestro propósito es el de hacer que crezca el interés en la zona, buscando un rédito económico basado en el crecimiento orgánico, proponiendo actividades y usos alternativos que respeten el paisaje y la tradición de la zona, pero que a la vez sean capaces de poner en marcha una actividad económico-social que revitalice una trama industrial tendente al abandono y que a su vez justifique la no conversión del suelo en uso residencial, como aparece en el plan general. Las estrategias para conseguirlo son la de apostar por una regeneración paisajística de la zona que atraiga visitantes interesados en el paisaje marítimo, cerca de la ciudad y del mar, con interés científico y creando una diversificación del turismo actualmente existente en la isla, poco del cual se queda en Arrecife. Renovar el tejido industrial existente y aprovechar la situación privilegiada con acceso a grandes cantidades de energía renovable para modernizar los procesos de desalinización y potabilización del agua en la isla. Actualmente es un proceso muy caro y depende de energía externa, para ofrecer un agua de calidad y con una considerable reducción de coste energético. Aprovechar el impulso económico que supondría esta renovación industrial y proponer la creación de una microindustria que vaya colonizando poco a poco los espacios productivos, transformando la propuesta y el modelo de turismo actual, haciendo del tejido industrial un tejido cada vez más público y sostenible, devolviéndoselo así a los vecinos, no solo su paisaje, sino también su ciudad y tradición. Y por último, crear unos espacios de ocio con piscinas con diferentes concentraciones de sal, un paseo marítimo y espacios públicos de esparcimiento, creando así un tejido productivo a tres bandas que potencia la zona como un destino visitable de filosofía sostenible e innovadora. Sobre estos ejes se propone la construcción de una marca Arrecife, que refleje la identidad propia del lugar, con su profundidad y sus matices, en lugar de quedarse como un punto confuso dentro del cliché de la isla destino de sol y playa. Este desmarque de un modelo de turismo limitado es tanto estratégico como ideológico. No solo busca evitar un futuro agotamiento del modelo económico principal, cosa que ya ha pasado con los anteriores modelos, sino también porque esta decisión busca atraer a un público que valore la creación de un urbanismo paisajístico responsable y sostenible. Así, se pretende poner en valor la tradición salinera de la zona, el pasado y presente industrial, pero con enfoque no solo turístico y de producción, sino como campo de investigación y desarrollo tecnológico. Por tanto, se propone una implantación por fases que no solo busca aumentar la viabilidad del proyecto, consiguiendo que las necesidades de inversión e infraestructura vayan aumentando de forma gradual, sino que también se consiga moldar a los requerimientos de los diferentes agentes involucrados en el proyecto, ofreciendo inmediatez, soluciones de bajo impacto y adaptación a los flujos de población tanto transitoria como consolidada. Se plantea una estrategia compuesta por 8 componentes, que aborda la problemática existente desde su vertiente social hasta la ecológica, cultural o industrial. Al igual que la antigua industria salinera, que aprovechaba la energía del viento para elevar el agua del mar, se pretende aprovechar los vientos alisios. Esto supone una oportunidad única para la creación de un parque eólico que ayude a cubrir la demanda energética de la desalinizadora existente y de los nuevos módulos adicionales. Con uno de los promedios de horas de sol al año más altos de Europa y con una media de 250 horas de sol mensuales, Lanzarote se configura como el lugar ideal para aprovechar la energía solar. Se adopta la estrategia de complementar el aporte energético de los aerogeneradores con paneles fotovoltaicos, sin la necesidad de ocupar nuevo suelo. Además, la generación de agua potable en Lanzarote se centra en la desalación de agua salada mediante el proceso de ósmosis inversa. Este proceso de industrialización para la obtención del recurso hídrico implica un elevado coste energético, que supone actualmente en torno al 30% del consumo energético insular.
El prototipo de desalinización planteado, mediante los módulos EMETS, tienen un rendimiento del doble de alto que los sistemas actuales. Además de ser utilizado para desalinizar el agua del mar, el sistema se puede conectar a las plantas de ósmosis inversa, lo que les ayuda a producir mayores volúmenes de agua potable desalinizada. Por otro lado, el turismo se configura como fuente de ingresos principal de la economía insular. Por lo tanto, se proponen 3 ejes: la recuperación de las salinas y su puesta en valor mediante su reconversión parcial en unas piscinas con aguas salinas, la creación de un centro de interpretación de las salinas que atraiga a turistas y centros educativos, y la implementación de nuevos usos en la zona industrial que fomente las relaciones entre locales y visitantes. En los últimos años existe un desfase entre la producción y el consumo de agua potable en Lanzarote. El consumo doméstico de agua supone más del 45% de la producción total de la isla. Por último, la jardinería de las nuevas zonas verdes propuestas se realiza con vegetación autóctona, por lo que requerirán de menor aporte de agua. Además, estas áreas quedarán cubiertas con picón, pequeñas piedras de origen volcánico, lo que ha supuesto una de las claves del éxito de la agricultura tradicional en Lanzarote, reduciendo así la evaporación de agua. La integración de las salinas en el tejido urbano y la creación de actividades en torno a ellas reactiva paisajística y económicamente su entorno, propiciando la creación de una ciudad de calidad. Esta estrategia puede ser replicable en otros lugares costeros de la isla, donde se encuentra la industria salinera y que coinciden con los actuales núcleos turísticos, para así proteger y poner en valor una actividad en extinción, haciendo de ella una atracción económicamente viable, que relacione turismo, industria, cultura y sostenibilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Héctor y Pablo. Voy a dar paso a otros 2 equipos ganadores, en concreto a Sara Bimagrau de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Cataluña. En concreto, con el proyecto Construyendo el Equilibrio. Sara, cuando quieras. Muchas gracias, buenas tardes. No sé si podéis ver mi pantalla. Sí, la vemos perfectamente. ¿Sí? Vale, sí. Pues pongo presentación. Ahora me parece que deberéis de ver la presentación completa, ¿no? Bien, pues muchas gracias y enhorabuena también, antes que nada, al equipo que acaba de presentar por la propuesta. Muchas gracias también al jurado y a la asociación ASA y a este premio por darnos la oportunidad de participar y por el tipo de propuestas y enfoques que se han ido planteando en estas 2 últimas convocatorias, que han sido muy, muy interesantes y que nos han dado también esto un empuje a seguir avanzando en esta dirección y en estos enfoques. Bien, el proyecto Construyendo el Equilibrio fue el proyecto fin de carrera que presenté en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, gracias también a una colaboración precedente al proyecto con la investigación de una cátedra de sostenibilidad de la ETH de Zúrich. Un poco el título de la propuesta ya conjuga 2 de los objetivos principales, objetivos que iban acorde con un poco los objetivos sociales y políticos en el momento en el que realicé la propuesta en la ciudad de Zug, una ciudad a unos 30 kilómetros de Zúrich, en su área metropolitana. Y en esta línea, como decía, un poco el enfoque doble del título, ¿no? de construir. Uno de los retos en aquel momento era la densificación. Se preveía una densificación importante de esta área, precisamente por su proximidad a la ciudad de Zúrich y por su buena comunicación mediante el sistema de red ferroviaria suiza. Y en paralelo justamente se acababa de aprobar un objetivo a 2050, que supongo que todavía está vigente en la ciudad de Zug, que se había comprometido políticamente a la sociedad de 2.000 vatios para 2050. Por lo tanto, era un reto que, teniendo en cuenta que además la ciudad seguía creciendo, pues requería de innovación y de replantear también el modelo de crecimiento y de construcción en este entorno natural que prácticamente la ciudad, como se ve tal vez muy pequeño, pero en estas pequeñas imágenes, pues la trama urbana principal era de edificación aislada, de edificación a veces
plurifamiliar, pero en todo caso de 2 comunidades por edificio o de muy poquita densidad, y por lo tanto un crecimiento en superficie que cada vez iba cogiendo más y más superficie natural. Y por lo tanto un poco el reto era cómo conjugar estos 2 objetivos de densificación y sostenibilidad a 2050. El entorno territorial, un poco, esta propuesta sí que es verdad que es una propuesta a escala de barrio, que el objeto, digamos, del estudio es el Siemens Areal, que es esta zona de aquí que marco ahora, no sé si se puede ver el cursor. Una zona que era un antiguo campus industrial, el Siemens Areal, un campus industrial de Siemens de los años 60, que tenía su propio crecimiento urbano asociado a nivel residencial, como una pequeña colonia al lado del campus industrial, y que está situado justo al lado del principal acceso ferroviario a la ciudad de Zug desde el área metropolitana de Zúrich, y que se encuentra en una posición muy estratégica de comunicación entre varios cantones, varias provincias de Suiza. En la actualidad este área industrial ya había empezado a evolucionar hacia un campus más logístico, más empresarial, y aún así, por su localización muy central en la ciudad de Zug, el centro histórico se situaría por aquí. Esta zona de aquí frente al lago pues tiene mucha actividad también de lúdica y mucha presencia de visitantes, y por ser un entorno natural también muy privilegiado. En este punto donde se bifurca la vía del tren se situaba la estación, se sitúa supongo todavía la estación principal de Zug, y por lo tanto este área que ya está evolucionando de actividades más productivas, actividades más empresariales y de innovación, pues se sitúa en una localización muy céntrica, y a pesar de ello, a nivel urbano y a nivel de edificación, pues se encontraba muy, muy obsoleta. Y empezaban ya a aparecer algunos proyectos de incorporar vivienda en esta zona, pero más bien aquí se ve muy pequeño, ¿no? Voy a volver atrás, pero unos proyectos pues en forma de vivienda de lujo, de torres, de incorporar también esta idea de la densidad, pero de una manera seguramente un poco desencajada con algunos de los retos que también a nivel social y político se habían marcado, como el de construir vivienda asequible. Un poco este entorno era muy interesante, no solamente de forma aislada, sino por formar parte de una especie de constelación de zonas y de campos parecidos en la ciudad de Zug, en la ciudad de Bar, que es la siguiente en comunicación con la línea de tren, y de otras ciudades colindantes, que de alguna manera iban teniendo cada una de ellas pues estos antiguos campus industriales de los años 60-70 que todavía conservaban parte de la producción, pero que estaban quedando obsoletos en situaciones de muy buena comunicación, tanto con los entornos naturales como con los entornos construidos. Por lo tanto, un poco el potencial del lugar a nivel territorial era el de tener una muy buena posición en relación con la infraestructura, una gran conectividad de estos conjuntos industriales. Con respecto a la edificación existente, también tenía unos potenciales importantes por el hecho de tratarse de los únicos entornos construidos con un gran potencial solar, ¿no? Porque eran edificaciones muy compactas, con mucha superficie de cubierta plana, en un contexto urbano donde, como decía, pues el crecimiento era de edificación aislada de muy pequeñas dimensiones y de muy baja densidad. Y a nivel de producción y logística, pues también todavía conservaban algunas actividades productivas, pero tenían el problema de tratarse de áreas urbanas muy, muy cerradas y muy aisladas en sí mismas, que todavía carecían de actividades y de urbanidad, de actividades que tuvieran que ver con el comercio, con la vivienda, un poco con la ciudad. Y por lo tanto, a pesar de que habían ya perdido sus históricamente típicas barreras físicas, ahora mismo sí que se podía atravesar y sí que estaban físicamente conectadas con el resto de la ciudad, pero todavía actuaban como estos lugares aislados que carecían de actividad y de urbanidad. Así es un poco el Siemens Areal, creo que se ve muy poquito, pero aquí se puede ver pues como algunas de las edificaciones ya son más propias de edificios de oficinas. Aún así todavía se conservan muchos edificios industriales, incluso algunas naves en planta baja todavía con la cubierta shed, y algunos pequeños edificios industriales incluso protegidos, a pesar de que las edificaciones eran más a partir de 1960,
algunas de ellas con poco valor o en muy mal estado, pero algunas de ellas también protegidas precisamente por representar este legado industrial de la ciudad. Un poco a nivel de ciudad, las estrategias que planteaba el proyecto eran mantener este potencial y esta conectividad a nivel de producción y logística dentro de la ciudad, es decir, no despreciar tampoco las actividades y el potencial de la actividad logística, reconectar de alguna manera los recursos naturales y educativos, que aquí no está escrito, ¿no? Pero un poco este esquema enseñaba los recorridos a través de pequeños riachuelos y también los recorridos educativos de conexión entre distintos institutos, escuelas y equipamientos más lúdicos colindantes con el proyecto. También alguno de estos posibles caminos escolares, a través de antiguas vías ferroviarias que tenían vinculación precisamente con el Siemens Areal y que habían quedado obsoletas por la pérdida de producción industrial y por la existencia de otras redes de conectividad. También a nivel de recursos construidos, pues seguramente el futuro crecimiento de la ciudad de Zuxi tiene que densificarse hasta tal punto. Planteábamos que tenía mucho sentido que se aprovechase de estos lugares todavía con muchísimos espacios vacíos de una dimensión, de una superescala, que rompía completamente con el tejido urbano colindante y que, por lo tanto, a nivel de ciudad, pues igual que los recursos a nivel de usos y de los recursos naturales existentes en la zona, pues también la edificación era un recurso construido que tenía mucho potencial. Y a nivel de infraestructura, evidentemente, el hecho de concentrar la posibilidad de tener un hub infraestructural alrededor de la estación y de las vías de tren, pues también formaba parte de los objetivos del proyecto. Y a partir de aquí, un poco la estrategia la planteaba en torno a la idea de edificación abierta, tanto a nivel de edificación como iré enseñando, pero también a nivel urbano, ¿no? Esta idea desarrollada por Houbraken en los 60, precisamente como alternativa a los desarrollos en aquel momento de vivienda masiva, que permite entender que existe pues, el soporte edificado, ¿no? O el soporte infraestructural, un soporte que permite dar un equipamiento tanto físico a nivel estructural como a nivel de infraestructura, y después el infill, ¿no? De alguna manera el uso que se sobrepone a este soporte y que ya puede ser variable tanto a nivel formal, constructivo, como a nivel de tipo de uso. En este sentido, un poco el soporte urbano que planteaba en el proyecto a escala de barrio partía de ya una infraestructura energética que existía precisamente también como uno de los potenciales de estas zonas industriales. Ya existía una red de refrigeración mediante agua del lago Zug, por lo tanto existía toda esta infraestructura de tuberías que llevaban a través de todo el barrio agua del lago que permitía refrigerar esta producción industrial y los edificios industriales y productivos. Un poco en la línea de aprovechamiento de la infraestructura existente, pues iba esta cuestión de la refrigeración a través de las bajas temperaturas del agua del lago, pero también introducir o superponer a esta red de conexión a través del barrio una red también de calefacción a nivel de distrito, que además se podía beneficiar de dos fuentes muy importantes de calor, una de ellas un servidor que se había desarrollado en el barrio precisamente para dar servicio a todas estas nuevas sedes y edificios de oficinas que ahora mismo eran en el momento del desarrollo de este proyecto eran el principal uso que había en el barrio y que permitían también recoger el exceso de calor de los últimos usos productivos que producían un exceso y no había una manera todavía de recuperarlo porque los usos que formaban en aquel momento parte del barrio pues no requerían de grandes necesidades o grandes demandas de calefacción. De esta manera, pues me di cuenta que seguramente el hecho de densificar esta zona precisamente con usos de vivienda, que el principal consumo sí que sería complementario con estos excesos de calor presentes en los usos ya existentes en el lugar, pues daba bastante sentido ya no solamente a nivel urbano, que también tenía sentido, sino a los recursos y infraestructuras existentes en el barrio. Y finalmente también superponer o aprovechar la central que ya existía de producción de calor
y convertirla a una central de biomasa. Aquí un poco el sistema propuesto, pues como decía, el sistema de refrigeración a través de distrito, a través de estas canalizaciones de agua del lago Zug, superpuesto mediante también sistemas de bombas de calor a otro sistema de calefacción a nivel de distrito, también aprovechando las temperaturas de la misma agua del lago, pero mediante bombas de calor. Y mediante la recuperación del calor del data center, del server que decía, y del agua del lago. También el reuso de esta planta de generación que explicaba, que era uno de estos últimos vestigios también del lugar industrial que todavía conservaba la chimenea y todavía estaba en funcionamiento, reutilizándola a central de biomasa a pequeña escala. Y finalmente, superponer mediante estas nuevas construcciones, que esto lo veremos a continuación, aprovechar o pedirle a estas nuevas construcciones que aportaran, además de beneficiarse de los recursos y la infraestructura existente en el barrio y en los sistemas industriales, que aportaran un aprovechamiento del potencial de las cubiertas existentes mediante placas fotovoltaicas. Un poco también el objetivo del proyecto era ver a nivel arquitectónico y urbano si podía haber una materialización de todas estas necesidades a nivel energético y de todos estos potenciales termodinámicos del barrio, que también tuviera sentido a nivel urbano, o si esto pues era difícil de conjugar. Un poco la exploración también iba a nivel formal y a nivel de diseño, pues cómo la termodinámica podía materializarse de alguna manera en la arquitectura. De esta forma, el sistema urbano planteado a nivel de soporte, como explicaba, infraestructural y también estructural de las construcciones, parte de reconstruir a partir de los edificios existentes y de las fuentes de energía existentes como una especie de nuevas manzanas de una escala un poco más reducida, porque esto era un conjunto urbano que actuaba todo él como una escala, como una superescala impuesta en un lugar de arquitecturas de una densidad y de una escala mucho más pequeña, y por lo tanto intentar construir estas nuevas manzanas con un elemento, con una arquitectura que permitiese pues unir un poco, unificar o aportar algún elemento común, a través de las cornisas, especialmente, donde ya había construcciones de una cierta altura, pues lo único que se superponía eran unas remontas de una sola planta que permitiesen este aprovechamiento de las cubiertas, pero también la incorporación de algo de usos residenciales, y donde había los grandes vacíos que mayoritariamente eran aparcamientos, también con un suelo completamente de asfalto y bastante poco agradable a nivel urbano, pues reconstruir con edificaciones en altura, pues estos espacios, parte de la ciudad de alguna manera, ¿no? Esta densificación a nivel de vivienda que hacía falta en la ciudad de Zug. Un poco este proceso se hacía en cada uno de los diferentes bloques, después enseñaré alguna imagen urbana que se puede ver, pero la operación urbana consistía en parcelar en altura tanto los espacios vacíos como los espacios en las superficies planas en cubierta. Y también introducir estos usos de vivienda en algunos de los edificios previamente industriales que habían quedado obsoletos, como es el caso de esta gran fábrica, como decía, con una cubierta shed, pero que había quedado sin uso. Un poco, como decía, ¿no? Los componentes a nivel ya constructivo del sistema eran estos nuevos núcleos de acceso, la propia estructura del edificio y estas nuevas cubiertas, y también veremos que también hay elementos en la fachada que sirven de captación. Y esto un poco ya lo había explicado, pero también un poco la ambición del proyecto era como conjugar estos excedentes de calor con la nueva demanda de energía a nivel de vivienda, que ahora mismo era algo que no estaba superpuesto, ¿no? Aquí se ven los excedentes en la zona del Siemens Areal y las demandas de calor de las zonas colindantes con una alta densidad de vivienda, que era algo que de alguna manera superponerlo parecía que tenía sentido. Un poco a partir de aquí y también del estudio del desempeño energético de los edificios y del tipo de propiedad del suelo, planteaba un poco pues, distintas fases de crecimiento del proyecto, entendiendo que era una operación muy ambiciosa y de muchísimos metros cuadrados y que por lo tanto tendría sentido
que esto fuese desarrollándose pues poco a poco. En un principio partiendo de la zona de la estación, que seguramente era la que tenía más sentido que se desarrollase alrededor también de las vías de tren, donde había ya proyectos de paisajismo y de espacio público, porque era un poco problemático, ¿no? Y había nacido esta primera torre de vivienda de lujo en este punto. Había un proyecto de parque, por lo tanto tenía sentido que esta zona medio desestructurada pues fuese a urbanizarse próximamente. A continuación también otra zona en el límite que también estaba ya empezando a urbanizarse y en relación también a un espacio natural de un pequeño riachuelo que lleva hasta el lago. Y a partir de aquí, pues en función de la necesidad de rehabilitación de los distintos edificios y las distintas como nuevas manzanas a plantear en el barrio, pues esto las primeras eran estas que tenían relación también con los pasos a través de las vías y con los límites, y las últimas eran estas zonas donde ya había edificios con un uso nuevo, con un uso de oficinas que no tenían una gran necesidad de rehabilitación porque eran prácticamente de los años 2000 y que por lo tanto no se podía entender que se fueran a desarrollar estos proyectos hasta haber completado todo el resto de desarrollos en el barrio. Y un poco con la construcción de todas las distintas fases completas, pues sí que se podía llegar a una especie de equilibrio entre los consumos y entre la oferta y la demanda de energía, entre los consumos y los recursos locales. Aparte de este ejercicio ambicioso como de llegar al equilibrio a nivel de consumos y de demanda y de posibilidades de recursos energéticos en el lugar, también a nivel urbano la cuestión del equilibrio la entendía como una necesidad bueno, que ya se estaba empezando a traducir en estos primeros proyectos de parque, con torre, con viviendas, ¿no? Estos lugares que ya habían sido repensados y que ya habían sido desarrollados a través de edificios de oficinas no estaban resolviendo todavía el problema de la falta de urbanidad y de la falta de actividad en la zona. En los fines de semana, las vacaciones, durante el periodo del día en el que no había actividad de trabajo, pues toda esta zona de una gran escala y de una gran centralidad estaba quedando vacía y dejando desamparadas de alguna manera todos los barrios colindantes de viviendas que tenían que atravesar este gran vacío para llegar a las zonas más centrales y comerciales. Por lo tanto, el hecho de incorporar vivienda y los usos que de ella se desprenden en toda esta gran superficie que había quedado urbanamente también obsoleta, pues también contribuía a la cuestión del equilibrio a nivel urbano. Un poco a nivel de edificio, saltando ya a la escala siguiente, también esta idea de Houbraken del edificio abierto se traduce en la construcción de unas estructuras, bastante sobredimensionadas que permiten, bastante sobredimensionadas tanto en planta como en altura, que permiten diferentes subdivisiones y por lo tanto que dejan, aunque en el caso de este proyecto estaba muy claro, o por lo menos parecía muy claro que el uso más necesario y más apropiado era el de vivienda, si en el futuro esta densificación, como tal vez estará pasando en el caso de esta crisis del COVID, o tal vez si ha sobrevenido cualquier otro tipo de crisis económica o de cambio en socioeconómico, pues si la necesidad no es de tanta construcción de vivienda, este tipo de estructuras todavía admite la incorporación de usos completamente diferentes y tiene una cierta capacidad de adaptarse, por lo tanto, a los cambios de necesidades. Este era el planteamiento a nivel estructural y a nivel de funcionamiento también energético del edificio. Esta estructura, digamos, no solamente era una cuestión física y constructiva, sino que también iba conectada a toda esta red de redistribución de calor y de refrigeración a través de unos puntos concretos, de los núcleos de escaleras y de servicios, y a través de parte de los puntos de la estructura que permitían también pues esta conexión del soporte edificado a la red a nivel de barrio energética.
También, por otro lado, a nivel de la piel del edificio, aunque esta parte, ¿no? Digamos, la parte del soporte no permitía todavía, no constituía un cerramiento o una envolvente del edificio, sí que se planteaba una parte común en todos los edificios. Por un lado, estarían estas cubiertas fotovoltaicas que decía que tenían que aportar, hacer este aporte de captación de energía para cubrir la demanda de electricidad, que era muy importante en el barrio, ya que tanto el servidor como todos los edificios de oficinas como los productivos tenían una demanda de electricidad mucho más importante que la propia de los edificios de vivienda, que sería mucho más bajita. Y además, a nivel de fachada, también a nivel urbano era interesante que hubiese algún elemento, teniendo en cuenta que todos los elementos que van a rellenar este edificio van a ser bastante más libres a nivel de materiales, a nivel de diseño y de componentes. Pues era interesante que entre el salto, entre esta super escala a nivel de barrio y la pequeña escala de las viviendas que iban a ir construyendo todos estos espacios, pues hubiera algo que permitiera hacer esta transición y dar una cierta uniformidad a nivel urbano y a nivel de materiales y de diseño, y que también aportase algo a nivel energético al funcionamiento de toda esta superestructura y del edificio. Por lo tanto, en la orientación solar adecuada se planteaban esta segunda piel, estos espacios como de jardín de invierno, que de alguna manera el material de acabado de estos espacios de invernadero también formaría parte, consideramos, del soporte edificado. Y un poco ya para acabar, a nivel de vivienda, el planteamiento era un poco, como decía, ¿no? El de infill, el de manera perfectible, con un sistema constructivo perfectible, pues rellenar todos estos espacios y proporcionados por la estructura de soporte. La estructura de soporte no solamente estructural, sino también a nivel de infraestructura, iría pues compartimentada mediante diferentes opciones a través de un sistema de montaje en seco. Y todo esto también a nivel inmobiliario, digamos, planteábamos que tenía interés, que para poder dar respuesta a la necesidad cada vez más importante, tanto en toda Europa, pero también en la ciudad concreta de Zug, de vivienda asequible, pues que pudiese ofrecer diferentes modelos de tenencia, ¿no? Tanto de alquiler social como de propiedad de tipo cooperativo, ¿no? Por lo tanto, este planteamiento de estas parcelas en altura tenía que ofrecer la posibilidad de dividirse de una manera que a nivel de tenencia también ofreciese varios modelos y que, por lo tanto, también ofreciese varias tipologías que pudiesen responder a las necesidades de tipos diferentes o perfiles diferentes de ocupación. A partir de eso, pues claro, tampoco son infinitas, digamos, las posibilidades tipológicas que se desprenden de esta estructura, teniendo en cuenta cómo funciona el sistema de suministro energético, cómo funciona también el propio espacio, ¿no? La modulación de la estructura, pero que sí que hay una cierta variabilidad, que además, entendemos que a partir de haber diseñado el soporte a nivel de edificio, pues podría ser perfectamente otro arquitecto, ¿no? O muchísimos equipos de arquitectura los que diseñaran este interior habitado, pero en este caso, pues para el desarrollo del proyecto consideramos interesante llegar hasta el final. Con lo cual, pues diseñamos estas propuestas de vivienda de diferente tipo, la vivienda progresiva, a la que le llamábamos, que consistiría en la compra de esta parcela y la construcción progresiva de los diferentes espacios habitables, o la vivienda regresiva, lo he explicado al revés, la vivienda progresiva sería la de la derecha, o la vivienda regresiva, que consistiría en la construcción inicial completa de la vivienda y la posterior modificación o abertura de espacios si fuera lo deseado. A partir de aquí, pues la composición de estas fachadas interiores, como decía, y de estos espacios construidos interiores de vivienda, pues sería muy variable. Evidentemente aquí, como el proyecto lo estaba realizando toda la misma persona, pues tiene una cierta homogeneidad. Podríamos imaginar que cada uno de estos módulos podría ser a nivel de diseño completamente diferente, ¿no? O entre edificios diferentes o entre manzanas diferentes, pues esto podría ser mucho más variable. Este un poco es una vuelta atrás, ¿no? Desde esta escala más pequeña de la vivienda a la escala otra vez a nivel de manzana para ver cómo todo esto
explicado seguramente más en detalle cómo funcionaría a nivel constructivo la parte de edificios que serían de nueva construcción, que aquí en este dibujo correspondría a la parte central, pero también este sistema o la voluntad de extender esta especie de sistema de edificación abierta incluye a las edificaciones existentes que habían quedado obsoletas, como es el caso de algunas de las naves en planta baja, donde este sistema modular y este sistema de ocupación mediante construcciones perfectibles de vivienda pues podría repetirse. Uno de los potenciales también de estos ámbitos industriales que tienen esta escala más allá del edificio y a un nivel pues, urbano es la existencia de espacios intersticiales de muchísima riqueza, ¿no? Entre edificios de diferente altura, entre edificios de diferentes usos y que van más allá, como decía, del desarrollo de un edificio o un interior, sino que abarcan pues, el propio barrio, tanto a nivel ya más pequeño de la relación entre edificaciones como a nivel urbano, donde también pues, la relación con la infraestructura de movilidad y con la infraestructura energética es fundamental también para la propuesta. Y un poco el salto de nuevo al territorio, aquí vemos solamente desarrollado pues, el Siemens Areal, que es en el que me centré yo, al lado de las vías de tren, pero podríamos imaginar que este modelo un sistema parecido podría irse replicando en todos los demás que enseñaba que existen en el territorio, que son una problemática y a la vez una oportunidad pues muy importante. Y con esto termino. Muchas gracias por la oportunidad y por el premio. Sara, muchísimas gracias. Interesantísimo. Y sobre todo porque tocas todas las escalas, a mí me parece muy loable. Y como decía aquel famoso cómico, el español es un idioma loable quien lo hable, ¿no? No sé si os acordáis, ¿no? Pues igual, me parece fantástico por tocar todas las escalas. Claro, eso da una riqueza increíble, además un conocimiento de... O sea, te vas desde el paisaje hasta la vivienda, ¿no? Entonces, también tengo que destacar del proyecto anterior que sobre todo la recuperación de un elemento tradicional o bueno, de una industria tradicional parece fantástico, ¿no? Es una idea increíble, no sé qué. Enhorabuena. Gracias por tu intervención. Gracias. Habría que dar paso al tercer ganador y digo habría en condicional porque que es el equipo formado por Jordi Costa Ribas y Darío Rodríguez Igea de la Universidad Internacional de Cataluña, uno de ellos, y la Universidad de Barcelona, con el proyecto Barcelona Fashion Foundation, pero nos ha comunicado Jordi, que es quien iba a tener la intervención, que ha tenido un accidente a mediodía, esperemos que no sea nada grave, y que, bueno, pues no puede intervenir. Entonces, bueno, pues tienen que ser ellos los que cuenten el proyecto. Nosotros lo único que podemos hacer es valorarlos, pero contarlos. Me gustaría terminar mi intervención y dar paso ya a Manuel para la despedida. Comentaros que los tres proyectos, digamos, que han tenido Accessit, y por nombrar a los arquitectos, ¿no? Son Futuros Industriales recuperando la España vacía, de Guillermo González Tofiño, arquitecto, y Beatriz Nieto Rodríguez, arquitecta de San Pablo CEU. Local to Go, de Inés Hielo Docio, arquitecta por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid, y Regeneración Urbana de Durango, de Miquel Madrazo Ortúzar, por la Universidad de Zaragoza. Muchas gracias. Doy paso a Manuel Enríquez. Pues nada, pues muchísimas gracias a todos y bueno, pues sentir mucho, la verdad que no hemos tenido suerte, llevamos meses intentando organizar este acto, como os decía, intentando dilatarlo a ver si hubiera sido posible el poder haberlo hecho de una manera presencial y pues como nos gustan hacer estas cosas, ¿no? No ha sido posible y resulta que hoy que iba a participar los tres equipos, con lo que, joder, el interés que tiene el poder contar un trabajo que ha hecho, como en el caso de Sara o el de Héctor y Pablo, ¿no? Con la cantidad de horas de trabajo que se ve que hay ahí en los proyectos desarrollados, pues parece que Jordi ha tenido un percance hoy mismo y no ha podido asistir. Sin más, comentaros que los proyectos están colgados en nuestra web,
y los tenéis, podéis acceder a ellos y están bastante desarrollados los 3 proyectos, así como los 3 premiados como los 3 Accessit. Y por mi parte, sin más, un poco despedir ya el acto, volver a agradecer tanto a la Cátedra Zaragoza Vivienda como a MAPEI como patrocinadores principales de lo que es la sección. Nombrar al resto de patrocinadores que los tenéis en el cartel, que los estáis viendo, ¿no? Pero pues a la Fundación Arquia, a GBC, como al Observatorio Ciudad 3R y al Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, en el que nos encuadramos y al que pertenecemos. Desear que podamos seguir con estas acciones, con estos concursos, que ya no va a ser anual, pero lo antes posible podremos retomarlos. Y bueno, pues sin más, pediros que si queréis seguirnos un poco a la asociación, bueno, pues podéis seguirnos por redes sociales, pues por las habituales y también por nuestro blog, y dar las gracias a todos por participar. Y bueno, pues creo que el acto se estaba grabando, supongo que lo editaremos un poco, lo podremos subir a nuestro canal de YouTube y bueno, pues también lo podéis tener, y cuando menos, pues aparte del premio económico que tienen los premiados, pues también de alguna manera que quede reflejado su trabajo y que se pueda consultar y ver por quien quiera, pues de aquí a un tiempo. Pues muchas gracias a todos y a todas y un abrazo muy fuerte.